Hola, ¿qué tal, amados hermanos en Cristo? Les saluda a su amigo y servidor y hermano en la fe, Ricardo Uriarte. Eh, son, son las 3 de la madrugada. 3 de la madrugada. Me levanté bastante inquieto y me puse a leer un poco la Biblia. Me encontré con un pasaje muy interesante y decidí reflexionar sobre eso y enviar un mensaje a- al pueblo del Señor respecto a eso. La palabra del Señor es necesario que fluya. No podemos quedarnos con, con, con eso dentro de nosotros, porque cuando el agua se estanca, se llega a un estado de maleza, el agua estancada. El agua es necesario que fluya, ¿no? Y estaba leyendo un poco en el libro de Nehemías capítulo 1, versículo 3. En esta parte, Nehemías nos explica de que vino un hermano suyo de Jerusalén. Él estaba en Susa, él estaba en la cautividad, y él le preguntó acerca de cómo estaba la ciudad de Jerusalén y qué tan bien estaban sus hermanos judíos, ¿no? Cabe señalar que estos hermanos judíos habían escapado de la cautividad, es decir, se habían resistido a la cautividad. Que la cautividad era más que un castigo, era una prueba del Señor, ¿no? Y, y su hermano le informaba y le decía a él de que todos estaban mal, estaban pasando por mucho sufrimiento, muchas dificultades, todo el pueblo que se había quedado en Jerusalén. Y Jerusalén misma, la misma ciudad, estaba prácticamente destruida, ¿no? Y dice que él se puso a llorar y oró al Señor pidiendo por el pueblo, ¿no? Cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida cristiana, cuando pasamos esos momentos difíciles, eh, que son parte de ese proceso de edificación, de ese proceso de construcción de nuestro ser, ¿no? Eh, Pedimos que el alivio a ese sufrimiento sea inmediato, sea lo más pronto posible, ¿no? Y muchas veces llegan algunas salidas a esos sufrimientos y a la primera que llega nosotros la tomamos, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, en tomar soluciones inmediatas, ¿no? Porque por querer huir de, de, de ese sufrimiento al que el Señor nos va a someter, cuando sabemos de que ese sufrimiento es necesario que lo pasemos, ¿no? Para que el oro brille realmente, o para que el oro llegue a tener ese valor, es necesario que el oro sea pasado por fuego, para que él alcance ese brillo y esa majestuosidad, ¿no? Mientras el oro está en la roca, en la tierra, él no tiene todavía ningún valor, ¿no? Tiene que ser procesado ese oro. Hubo gente que en la cautividad de Jerusalén escaparon, se resistieron a, a esa cautividad, no querían volver a la cautividad. Recordemos de que el pueblo de Israel había salido de una cautividad, pero no quería volver a otra cautividad. Algunos, ¿no? Los que no se sometieron a esa cautividad. Sin embargo, la voluntad del Señor no era que ellos huyeran, no era que ellos resistieran a esa cautividad. La voluntad del Señor era que ellos se sometieran a esa cautividad. Sin embargo, ellos
huyeron, ¿no? Huyeron. Muchas veces nosotros huimos de, de la ira del Señor. Y no debería ser así, ¿no? Hay que afrontar esa ira. Cuando eh, Jacob peleó con el ángel de Jehová, esa pelea precisamente se trata de esto, ¿no? De que nosotros constantemente estamos en esa misma lucha, ¿no? En esa misma lucha que tuvo Jacob con el ángel de Jehová. Tenemos que contender sanamente con Dios, ¿no? En ese aspecto. Es decir, Dios nos va a poner obstáculos, pero eso es parte de nuestro entrenamiento, eso es parte de nuestra formación. Yo fui policía y cuando estábamos en la academia teníamos que enfrentar una rudeza de parte de nuestros maestros, teníamos que enfrentar muchos sacrificios, muchos dolores, mucho cansancio, mucha extenuación, ¿no? Eh, y ese era parte de nuestro proceso de formación. ¿Ve? El pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Israel, que había salido de la cautividad de Egipto, había caído en desacato de la voluntad de Dios y se había desviado del camino. La solución que Dios encuentra cuando nosotros nos hemos extraviado del camino es precisamente ponernos a prueba, es precisamente el castigo. Recordemos de que el padre que no castiga a su hijo es prácticamente cómplice, ¿no? de los actos de su hijo. Es un padre desamorado, no lo ama. El padre que no castiga a su hijo, cuando hay una desobediencia, ese padre no lo ama. Entonces el castigo del Señor es parte de ese amor, es parte de las cosas que el Señor hace para demostrarnos realmente que nos ama, ¿no? Si el Señor dejara pasar por alto todas las cosas malas y desobediencias y pecados que hacemos nosotros, entonces su amor no es verdad, no sería verdadero, ¿no? Entonces Nehemías nos relata de que él lloró, él oró y pidió por esa gente que estaba sufriendo, ¿no? Mas, si bien es cierto, él no lo recalca, eh, pero podemos decir de que si bien es cierto, él no lo recalca, eh, nuestra intuición es que ellos están sufriendo, la gente que había quedado en Jerusalén, que había resistido a la cautividad, ellos estaban sufriendo eh, ese castigo, ¿no? Ese castigo que el Señor tenía preparado para los que huyen de su ira, para los que huyen de su ira, o los que resisten a su voluntad, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos cristianos y alabamos al Señor y hacemos la voluntad de Dios cuando estamos en la buena, nada más. Pero cuando estamos en sufrimiento, ¿no? Si hay que desobedecer al Señor, lo hacemos muchas veces, ¿no? Si estamos pasando por una crisis, ¿no? Y, si la solución es hacer algo que no es voluntad de Dios, que para Dios no es bueno, nosotros tomamos muchas veces esas oportunidades, entre comillas, ¿no? Y caemos en esas tentaciones, suponiendo que es voluntad de Dios que nosotros hagamos esas cosas para salir de nuestro sufrimiento, creyendo que esa es la solución que el Señor nos está mandando, ¿no? Y muchas veces erramos y tomamos salidas muy precipitadas, muy precipitadas. Aunque estemos en la angustia, muchas veces nuestra salida tiene que ser pensada, meditada. Aún en la desesperación, el Señor pide que tengamos mucha paciencia. Nos ordena que tengamos mucha paciencia. Porque la paciencia tiene que hacer su trabajo en nosotros. La tarea de la paciencia. La paciencia es una virtud, ¿no?
Pero algunos judíos eran impacientes, eran muy impacientes, ¿no? De muchas veces por impacientes nos pasan este tipo de situaciones. Eh, Pablo relata, ¿no? Relata que él estaba encarcelado, y era medianoche y él estaba orando cuando hubo un terremoto y las celdas se abrieron, las celdas donde ellos estaban presos, se abrieron, ¿no? Cualquier persona hubiera supuesto, hubiera imaginado, ¿no? Esa es obra de Dios, hubiera supuesto, hubiera eh, pensado, esa es obra de Dios y por lo tanto es Dios el que les está abriendo las puertas de las cárceles para que ellos escapen y huyan, ¿verdad? Cualquiera hubiera pensado, cualquier persona con sus cinco sentidos carnales hubiera pensado de que ese terremoto era obra de Dios y que las cárceles se habían abierto para que los presos, injustamente presos, pudieran escapar de las celdas, ¿no? Pero no era así. Y Pablo lo entendió muy bien. Cuando se abren las puertas de las cárceles, Pablo no sale, no sale, no se aprovecha de esa situación y él se queda en la celda. E incluso cuando pasó todo el estruendo del terremoto, cuando pasó todo eso, el soldado, el guarda de la celda, se iba a matar porque pensó que todos los presos se habían ido, se habían fugado y la consecuencia de eso era fatal seguramente y por eso él se iba a matar. Y Pablo lo detuvo y le dijo, no, no te preocupes, no huyó nadie, todos estamos aquí. ¿No? Es preciosa esa palabra porque Pablo nos está enseñando que aunque muchas veces se nos presenten algunas salidas a nuestro sufrimiento, a nuestra cautividad, a nuestros tormentos, muchas veces esas son pruebas también del Señor para ver si nosotros estamos desesperados por salir de esa angustia, ¿no? Y el Señor nos está probando, o muchas veces son engaños de Satanás, ¿no? Para que nosotros encontremos la salida más pronta, más fácil, ¿no? Y es interesante ese mensaje porque Pablo nos enseña de que aún en la desesperación nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las soluciones que, que se nos presentan, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos porque puede ser obra de Dios, pero para probarnos, para ver si estamos tan desesperados por salir de nuestro martirio, de nuestro sufrimiento, y que a la primera propuesta de solución, ahí nos vamos, ¿no? Y muchas veces tomar decisiones apresuradas tiene consecuencias espirituales, claro que sí, porque el Señor eh, te da la solución, es cierto, te da la solución, pero cuando la tomamos así a prisa, el Señor valora si realmente nosotros eh, amamos su castigo. Debemos amar el castigo del Señor, el sufrimiento y la prueba. Una vez un pastor me dijo, o decía en la iglesia, ¿no? Decía, no pidamos la tribulación, pero tenemos que estar claros que vamos a pasar por él. Hombre, ¿por qué no la vamos a pedir? Cuando un alumno, quiere demostrarle a su maestro de que ha aprendido la lección, le dice, hágame una prueba, a ver si ya yo estoy en la capacidad de aprender o si ya adquirí ese conocimiento, ¿no? Claro que es necesario que el Señor nos pruebe. Y por supuesto
que tenemos que resistir la prueba y muchas veces tenemos que pedir la prueba, ¿no? Porque así el Señor mira qué tanta voluntad tenemos nosotros para ser probados, ¿no? Es importante todo esto, muy importante, porque muchas veces nuestro sufrimiento, nuestras pruebas están empezando y ya queremos salir de ellas. Y eso es decepcionante a los ojos de Dios, ¿no? Porque le estamos diciendo al Señor, no estamos capacitados para ser soldados del Señor, ¿no? Pablo no tomó la primera solución que se le presentó, milagrosa, por cierto. No es a cualquiera que se le abre la celda de su prisión y a él se le abrieron la celda. Tuvo la oportunidad de escapar, pero no escapó. Y mira qué gran bendición fue el hecho de no escapar. Mira si Pablo hubiera escapado en esa ocasión, ese soldado hubiera muerto, se hubiera suicidado. Con el hecho de haber resistido a esa tentación, de salir huyendo, Pablo hizo mucho, salvó una vida, ¿no? Son cosas tan hermosas, ¿no? que suceden y que casi no vemos porque nos cuesta mucho aterrizar a esas conclusiones. Pero es importante no tomar las soluciones a nuestros problemas muy a la ligera, porque muchas veces esas soluciones o son una prueba del Señor para ver qué tan desesperados estamos por salir de nuestras situaciones, ¿verdad? O son una tentación de Satanás para decirle al Señor, mira, ese es tu siervo, no resiste el sufrimiento, no resiste la desesperación, ¿no? Es importante tener paciencia incluso en medio de la desesperación. Es importante tener la meditación presente incluso en medio de esas grandes dificultades que pasamos y no tratar de salir a la ligera. El camino del Señor se recorre sin atajo. Yo recuerdo cuando era maestro, yo fui maestro y daba clase en una comunidad rural y para llegar hasta mi escuela teníamos que pasar eh, caminos bastante malos, ¿no? Lodosos, fangosos, y entonces siempre habían atajos, aunque atajos o digamos caminos alternos para evitar las pasadas más malas y tomábamos esos caminos para no enlodarnos y poder saltarnos las partes malas del camino. Pero el camino del Señor se tiene que recorrer por donde es. Si está pedregaloso, por ahí tenemos que pasar. Si está lodoso, ahí tenemos que pasar, tenemos que ensuciarnos. Si es un pegadero, tenemos que pasar por eso, por todos los obstáculos. El camino del Señor está lleno de obstáculos y tenemos que vencer esos obstáculos. Si nosotros evadimos esos obstáculos, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo absolutamente nada y no estamos recorriendo el camino como es. Y al final de cuentas, no vamos a cumplir con el propósito de Dios, que es que aprendamos, que nos llenemos de conocimiento a través de esa gran caminata que nos espera por el camino del Señor. En Lucas capítulo 3, versículo 7, Juan el Bautista le decía a los judíos, víboras les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira del Señor? ¿Quién les enseñó a huir de la ira? Nosotros no podemos estar evadiendo la ira de Dios, ¿no? Si cometimos errores, sabemos que tenemos una consecuencia y tenemos que sufrir esa consecuencia. Eso es necesario. Si queremos recomponer realmente nuestros pasos, enderezar nuestros pasos, ¿no? En conclusión, amados hermanos, el mensaje de hoy es
Cuando estemos en medio de la prueba, no nos desesperemos por salir de ella. El Señor sabe hasta cuándo y hasta dónde podemos resistir. Y Él nos va a dar la solución. Y el día menos pensado estamos fuera de ella, ¿no? Solo hay que tener paciencia. Cuando se nos presentan soluciones inmediatas, hay que tener mucho cuidado cuando las tomamos. No sea que estemos causando algún daño, ¿no? Fíjate, Pablo no tomó esa solución. Y mira qué daño hubiera causado Pablo si Pablo hubiera tomado la decisión de escapar de la celda cuando se abrió sola la celda por el poder de Dios. Hubiera habido un muerto. Muchas veces no medimos la consecuencia de nuestras soluciones. Muchas veces queremos solucionar nuestros problemas sin siquiera considerar eh, a quién estaríamos perjudicando con nuestra solución, ¿no? Pablo no tomó esa solución. Pablo, con el hecho de haber resistido el tomar esa solución, se evitó la muerte de un soldado. Si Pablo hubiera tomado esa solución, alguien hubiera cometido un pecado contra sí mismo y contra Dios. Entonces, entonces, no todas las soluciones realmente son soluciones, por muy sanas que parezcan. Para tomar esas soluciones tenemos que meditar a fondo cuáles van a ser las consecuencias eh, que voy a pagar por haber tomado la solución más fácil o más pronta, ¿no? Si al haber meditado todo esto me doy cuenta de que no voy a ocasionar daño y que verdaderamente esa es la voluntad de Dios, entonces la podemos tomar, la solución, no hay ningún problema. Pero tenemos que meditar qué daño vamos a causar con la solución que estamos tomando. No huyamos de la ira del Señor, no huyamos de sus castigos, porque el Señor castiga, mas no mata, no mata. Él nos ama, Él nos ama y no es su intención que nosotros muramos por medio de esos castigos, de esos sufrimientos. La muerte que el Señor nos tiene preparada es una muerte digna de un santo de Dios, ¿no? Y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Amados hermanos, este es el mensaje que yo les tenía preparado para hoy. Espontáneamente me vino al corazón hacer este video y espero que el Señor me los bendiga de una gran manera. Muchas gracias por su atención. Hasta la vista.